Libro de Daniel, capítulo 3. Nos encontramos en versículo 7 del capítulo 3. Cuando lo encuentre puede decir amén. Amén. ¿Cuántos tienen sueño? Ninguno. Qué bueno, estamos despiertos, eso es importante. Listo. Vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 7 del libro de Daniel. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, nos has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre tus negocios, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Estamos en el contexto en donde veíamos que el rey Nabucodonosor hizo una gran imagen, una estatua, y veíamos que era de oro. Decíamos que fue una imagen impresionante que debió tener alrededor de 24 o 27 metros de altura. Imagínense, más o menos 2 metros con 40, 2 metros con 70 de ancho y con ese alto. Y manda a convocar a todas las personas, a todos los gobernadores, a todos los siervos, a todos los de su imperio, hombres importantes, todos vinieron a la dedicación de esta gran imagen. ¿Y qué decía el decreto? Que al escuchar, al oír los instrumentos musicales, todos deberían postrarse y adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Decíamos también que esta imagen seguramente surgió de la idea que Daniel le había dado a Nabucodonosor cuando le interpreta el sueño. Nabucodonosor había tenido un sueño, una visión que habíamos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 2, y era una imagen que era de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido en los pies, hierro con barro cocido en los pies. Pero Nabucodonosor hace una imagen de solo oro. Y pensábamos y decíamos que esto seguramente fue porque él quería que Babilonia y su imperio y su reino durara para siempre. Al hacer esto seguramente estaba dando trascendencia a su imperio, no quería que fuese reemplazado por un imperio de plata. Entonces hablábamos también del orgullo, de la vanidad y de la soberbia de este hombre. Ahora, aquí lo que observamos es que el edicto tocaba la vida
vida cotidiana de todos. ¿Quiénes deberían adorar y postrarse ante esa imagen? Todos, sin excepción alguna, todos. El poder centralizado en manos de una persona siempre asusta. Uno solo que tenga el poder y que haga y diga y ordene es alguien que en cierto sentido causa temor. Y esa fue la razón de la rapidez en la ejecución de esta orden dada por el rey. No había tiempo para cuestionarla, no había tiempo para indagarla ni para desobedecerla. Era el momento de hacerlo, de ejecutar esa orden. Entonces todos los presentes, excepto los hebreos, cayeron postrados ante la imagen. Tal vez muchos lo hicieron solo por guardar las apariencias y quedar bien con el rey. Seguramente muchos se postraron ante esa imagen y la adoraron sin entender lo que estaban haciendo, solamente por quedar bien con Nabucodonosor. Y pensaron, ¿para qué preocuparnos por cuestiones de conciencia? Sin embargo, aquellos que sí tenían principios y convicciones profundas se mantuvieron firmes en medio de toda esa muchedumbre de arrodillados. ¿Y quiénes fueron estos hombres que se mantuvieron firmes? Sadrach, Mesach y Abednego. Correcto. Notemos el énfasis que aparece en el contexto. Se le da aquí la palabra todos, todos. El versículo 2 dice todos los gobernadores de las provincias. El versículo 7 dice al oír todos los pueblos, y otra vez todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro. Ahora podemos preguntarnos, ¿estará bien hacer algo porque todos lo hacen? ¿Será esto una excusa válida ante Dios? Han hecho pruebas y han llegado a la conclusión de cómo el comportamiento humano se ve afectado por el comportamiento de otras personas. Entonces hicieron una prueba en un ascensor y la gente llegaba y entraba al ascensor y se quedaban de espaldas a la puerta. Y todo el que iba entrando en ese ascensor llegaba y miraba y al ver que todos estaban de espalda, pues él, sin saberlo, saber por qué, también le daba la espalda a la puerta, ¿no? Y así es, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas sin saber por qué, simplemente porque los demás lo hacen. Y caemos en ese error, ¿no? Entonces, si todos lo hacen, ¿yo por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué lo hacían? Si obviamente era mejor estar de frente hacia la puerta en el momento de salir. Simplemente porque repetían lo que veían en los demás. Y es de humanos aprender por medio de la repetición. Los que tienen la oportunidad de ser padres en este día saben que los hijos aprenden ¿cómo? ¿Cómo aprenden los niños? Por todo lo que ven. Los niños aprenden todo lo que ven. Y me doy cuenta que mi niña, Susanita, ella está tratando de hacer todo lo que ve en mí. Y es, mejor dicho, ahí como una copia pequeñita. Y no es tanto lo que uno le diga, no lo hagas. Es que simplemente ella repite lo que ve. Y todos los seres humanos aprendimos de esa forma, por medio de la repetición.
de nuestros padres, de las personas que tuvieron la oportunidad de formarnos, siempre aprendimos de ellos mirando y repitiendo lo que veíamos. Ahora podemos preguntarnos cuántos jóvenes y adolescentes no están siendo influenciados a cosas malas solamente por lo que observan y lo que ven hacer en los demás. ¿Cuántos jóvenes no, en medio de todo eso, todas esas marchas y todas las protestas, se desbordaron a la calle y salieron y sin darse cuenta que allí tal vez iban a encontrar la muerte o quién sabe qué peligros, pero ellos lo hacían porque todos lo hacían? Alguien que lucha contra la corriente del mundo y no permite ser encajado en ese molde es un cristiano que realmente busca agradar y obedecer a Dios, ya que es una persona que no está regida por las normas y los antivalores del sistema de pecado, sino por los preceptos, los consejos y la instrucción del Señor y su palabra. De modo que hacer algo y justificarlo diciendo todos lo hacen no debe ser también para nosotros como cristianos, porque nosotros estamos llamados a hacer ¿qué? Estamos llamados a hacer ¿qué cosa? Luz, sal, hacer testimonio, a ser distintos y a ser diferentes. Hermanos, Samuel, imagen 1. Aquí encontré una imagen que me pareció interesante compartirla con ustedes en esta mañana. Miren, alguien que por favor me lea ahí el enunciado porque yo no alcanzo a leer. Cuando encuentres que estás del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Amén. Marta. Qué interesante frase, ¿no? Si vemos que estamos del lado de la mayoría, si vemos que estamos siguiendo la corriente y encajando en ese molde que nos da el mundo solamente porque los demás lo hacen, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Si estamos con Dios, debemos ir en contra de esa corriente, ir en contra de ese sistema, ir en contra de todo aquello que nos lleve a ser como los demás, porque como iglesia y como hijos de Dios debemos ser llamados a ser diferentes, a ser distintos, a no seguir lo que la demás gente hace. Debemos ser santos, debemos ser consagrados, apartados para Dios. Entonces, si usted es llevado por la gente, si usted generalmente hace lo que los demás hacen, es hora de hacer una pausa y reflexionar y mirar hacia dónde está yendo. Aunque todos se postren y se entreguen a la idolatría, y aunque todos adoren lo que no entienden, nosotros debemos mantenernos fieles en rendir nuestra adoración solamente ¿a quién? A Dios. Sabemos por la palabra que el único que merece ser adorado es Dios. No podemos postrarnos ante ninguna imagen, no podemos postrarnos ante ninguna persona, ni ante ningún ídolo. Solamente nuestro Dios debe ser adorado. Hay algo de lo cual podemos estar seguros, y es que para Sadrach, Mesach y Abednego no fue fácil mantenerse en pie mientras todo el mundo se inclinaba al oír la música. ¿Será que para ellos fue fácil quedarse firmes al ver que todas las personas que les rodeaban, todos aquellos gobernadores, magistrados, jueces y hombres importantes empezaron a caer ante esa imagen? ¿Será que para ellos fue fácil continuar en pie sabiendo lo que les podía costar?
No fue fácil, y de eso podemos estar seguros. Y es que hacer la voluntad de Dios en un mundo caído y pecaminoso, pues hacer la voluntad de Dios en un sistema de pecado como el que nos rodea no es nada fácil. Cuesta, mis hermanos, cuesta negarse, cuesta morir. Es algo que seguramente nos costará, pero si queremos ser agradables a Dios, debemos hacerlo. Versículo del 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, nos has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La expresión que aparece en el versículo 8 que acabamos de observar, por esto, se refiere al hecho que los judíos rehusaron reverenciar la imagen. Recordemos que Sadrach, Mesach y Abed-Nego habían sido colocados en altas posiciones del gobierno. ¿Por la petición de quién? Que aparece al finalizar el capítulo 2. ¿Quién pidió para ellos posiciones importantes en el gobierno? Daniel, correcto. Negarse a adorar la estatua era, por lo tanto, rechazar las posiciones gubernamentales y, más aún, ir en contra del mismo rey. Pero aquellos hombres seguían viviendo según los preceptos y según las pautas que los distinguió en el capítulo 1. Eran unos hombres firmes, fieles al Señor. Y eso no iba a cambiar. Para ellos el obedecer y el agradar a Dios estaba por encima de todo. Seguramente el ser diferentes en medio de esa cultura, ¿qué ocasionaría entre los caldeos? ¿Qué le ocurre a la persona que va en contra del sistema? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Será que lo quieren? ¿Lo aceptan? Por el contrario, siempre tendrá oposición, siempre habrán enemigos, siempre se levantarán personas que los envidien, que los aborrezcan y que los detesten. Por el solo hecho de ser diferentes, por el solo hecho de ir en contra. Siempre habrán opositores, siempre habrán personas que se levanten en contra. Seguramente esto ocurrió a los caldeos. Habían allí celos, rivalidades contra estos jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué habrían envidias y celos contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Porque eran distintos, porque iban en contra del sistema, porque no se rendían, porque eran personas de fe y de integridad para con Dios. Entonces estos enemigos esperaban la oportunidad para destruirlos y deshacerse de ellos. Si hay algo que despierta hostilidad en un mundo caído, es la gente consagrada a Dios, de integridad y de testimonio. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerá persecución. Lo dice la palabra, eso es así. Si usted quiere vivir piadosamente, si usted quiere agradar al Señor y vivir una vida santa para Él, tendrá oposición. Tendrá oposición. Eso no es opcional, ocurrirá. Son las vidas consagradas a Dios en integridad y testimonio las que hacen que se levanten enemigos, que se levanten personas como estos caldeos. Y note que estos caldeos actúan de la misma forma como lo hicieron los escribas, los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley en el Nuevo Testamento contra nuestro Señor. A nuestro Señor lo acusaban de qué cosas? De blasfemo, de infringir la ley, de no guardar el día de reposo, de ser un revolucionario, de ser un promotor de sediciones. ¿Cuántas acusaciones en contra de nuestro bendito Señor, siendo Él puro, santo, sin mancha, perfecto como ninguno? ¿Y cuántos enemigos no se le levantaron a nuestro Señor en sus días? Entonces, esto comprueba lo que estoy diciendo. Todo aquel que vaya en contra del sistema, todo aquel que vaya en contra del pecado, tendrá oposición. Además, el texto nos dice que la acusación fue presentada maliciosamente, es decir, con el ánimo de calumniar, de desprestigiar, de deshonrar a los siervos de Dios. Es evidente que estos caldeos sentían envidia hacia los tres judíos. Y por el tono en que fueron pronunciadas las acusaciones, se revela que no los consideraban dignos de ocupar esos cargos que les fueron asignados. Naturalmente, detrás de todos esos movimientos antijudíos se halla alguien. ¿Quién estará detrás de ese antisemitismo? Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué a lo largo de la historia tanto odio, tanto desprecio y tanto rechazo contra los judíos? Ustedes han visto las películas de lo que ocurrió en los días de Adolfo Hitler, en el Holocausto nazi. Millones de judíos exterminados, llevados a las cámaras de gases, asesinados brutalmente. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser judíos. Y siempre detrás de ese odio, siempre detrás de ese desprecio hacia el pueblo de Dios está Satanás. Y usted lo mirará hombres como Hitler, ¿qué otros? Nerón. ¿Quién? Stalin. Stalin era de los de contemporáneo a Hitler, ¿sí? Sí. Presidente de Rusia. Sí. Sí, siempre ha habido un odio en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido el pueblo divinamente escogido y el pueblo por el cual vino el Mesías de Israel y el Salvador de la humanidad, nuestro Señor. Y siempre ha habido un odio. Aún hace poco recuerdo que uno de los presidentes de los enemigos de Israel, porque si usted mira quiénes son los enemigos de Israel, son todos los países que lo rodean. Y no son los de ahorita, son los enemigos de siempre. De siempre. Y el presidente de uno
uno de esos países estaba allí lanzando arengas en una plaza pública y decía: esos judíos son una plaga, hay que exterminarlos, hay que raerlos de sobre la faz de la tierra, tenemos que acabarlos. Pero realmente, ¿quién está detrás de ese odio? ¿Quién está detrás de ese antisemitismo? Satanás. Satanás, eso es diabólico. Por eso tal vez muchos a nosotros nos critican por bendecir a Israel. Ay, pero ¿por qué la iglesia son tan arrodillados ante Israel? No, porque la palabra de Dios nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tenemos que bendecir a la nación de Israel, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, tenemos que pedirle a Dios por la conversión de los judíos, que tal vez, seguramente hay muchos que todavía no conocen a Cristo. Tenemos que orar por ellos, y tenemos que orar por Jerusalén y por Israel, porque eso es lo que Dios nos manda en su palabra. La lección práctica que nos dejan estos pasajes es que si somos totalmente consagrados a Cristo, debemos esperar el fuego de la persecución. Si nuestras vidas están fieles al Señor, si son vidas rendidas a Él en adoración y en consagración, ¿qué ocurrirá? Oposición. Viene la persecución. El apóstol Pedro nos dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. El mundo nos aborrece, Satanás tratará de que calienten ese horno 7 veces más. En lugar de presentar excusas y de seguir la corriente, debemos permanecer firmes al Señor, confiándole que Él se glorificará a sí mismo, bien sea por nuestra vida o por nuestra muerte. ¿Qué dije? ¿Alguien que por favor lo repita? Que Dios se glorificará a sí mismo, bien sea por nuestra vida o por nuestra muerte. Si el Señor nos ha de llevar a su presencia, si el Señor nos tiene para morir, que sea para su gloria, bienvenida sea la muerte en cualquier momento que nos llegue, que nos toque. Pero si el Señor nos tiene para vivir, igualmente viviremos para Él. Y como dice el apóstol: bien sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y no olvidemos las palabras de nuestro Señor, quien ha dicho: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. A pesar de la oposición que se levante, continuemos viviendo según los principios y los preceptos eternos. Esto es de acuerdo a la palabra de Dios. Es triste que en muchas iglesias lo único que le enseñan a sus miembros son los principios de emprendimiento para formar líderes exitosos, empresarios y hombres grandes según el mundo, en vez de enseñarles en profundidad las Escrituras para formar siervos fieles y consagrados a Dios. En estos días leí algo que me llamó la atención y decía: la iglesia primitiva se casó con la pobreza, las prisiones, las persecuciones, pero hoy en día la iglesia se ha casado con la prosperidad, la personalidad y la popularidad. Qué triste es esto, porque lamentablemente la iglesia ha perdido lo que debería ser la sal y la luz del mundo. Y hoy en día se preocupa más por muchas cosas del mundo y no por lo que debiera ser y por lo que debiera preocuparle, que es ser columna y baluarte de la verdad. En el versículo 9 que acabamos de observar, vemos el comportamiento de unos caldeos
que aparte de ser envidiosos y chismosos, se muestran lisonjeros y halagadores con el rey. Generalmente así se comporta la gente que suele ser halagadora, ¿no? Son personas de poco confiar, son personas que por delante están ahí lanzando elogios, pero por detrás van con la doble intención. En la vida hay que saber recibir con humildad dos cosas: las críticas y los halagos. Hay que recibir con humildad las críticas y los halagos. Y al decirle aquí al rey: rey, vive para siempre, ¿qué estaban haciendo estos aduladores? Eso era lo que el rey quería saber, y eso era lo que él quería escuchar, que su reino sería para siempre, y por eso fue que levantó esa gran imagen, porque eso era lo que estaba en su mente. Luego de la salamería, advierten al rey haciendo uso de toda su sagacidad de que eran capaces. Así que prácticamente repiten lo que el monarca había decretado, y esto es que cuando sonaran los instrumentos musicales, al sonar todos estos instrumentos, todo hombre debía postrarse y adorar la imagen de oro. Y esto lo repetían no porque Nabucodonosor lo hubiese olvidado, sino ¿para qué lo hacían? ¿Para qué repetían toda esta retahíla que ya habían escuchado? ¿Y para qué más? Y para que el rey se viese forzado a cumplir con su palabra. Entonces miren lo que hacen. La acusación presenta tres aspectos del supuesto desacato. Primero, no te han respetado. Estos judíos no te han respetado. Segundo, no adoran tus dioses. Tercero, no adoran la estatua que has levantado. Entonces, al hacer esto, estaban apelando al edicto, el decreto citado. Recordaban a quienes afectaba, a todos. Señalaron el cuándo, y es que era en el momento de escuchar los instrumentos musicales. Y ampliaron su acusación señalando la sentencia. ¿Qué le ocurriría a los que no se postrasen y adoraran la imagen? Serían echados dentro de un horno de fuego. Como fiscales y acusadores estaban desempeñando un trabajo sucio bien hecho. Como acusadores estaban haciéndolo bien estos caldeos. De modo que el rey no tendría excusa alguna para cumplir con lo que había dicho. Ahora veamos que los tres varones habían determinado nunca adorar a otro Dios, así que valientemente se mantienen firmes. Como ya lo hemos dicho, obedecer al rey era desobedecer a Dios. Por eso, aunque los condenaran a muerte, ellos no iban a inclinarse ante ningún ídolo. Preferirían ser echados en el horno de fuego antes que arrodillarse y adorar esa imagen. ¿Se mantendría usted firme por Dios, cueste lo que le cueste? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar por su fe? Por allá en una iglesia perseguida en cierto país, un día llegaron unos hermanos armados a la congregación y se encañonaron a todos y dijeron: bueno, ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? ¿Quiénes en esta mañana están dispuestos a morir por Cristo? Y pues les apuntaban con las armas. Y pues la gente fue saliendo de la iglesia, fueron saliendo hasta que quedaron unos pocos. Y llegan estos encapuchados y se quitan
sus máscaras y dicen: es que queremos tener comunión con los que realmente son nuestros hermanos en la fe. ¿Estaría preparado a decir: líbreme o no, a mi Señor serviré? ¿Estaría usted preparado para decirlo y sostenerlo? Así me maten, no voy a negar a Cristo. La adoración a aquella imagen era una expresión total de lealtad política, de manera que retar a los dioses de Nabucodonosor era retar al mismo rey. Así que la denuncia pronunciada por los caldeos acusa directamente a los judíos amigos de Daniel, quienes fueron puestos como administradores de los negocios de la provincia de Babilonia, y por nombres propios a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagen 2. Ahí están. Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, esa fue la foto que me llegó. No sé si de pronto será Misael, Ananías y Azarías. Ese todavía no lo tengo claro. Pero esa es la imagen. ¿Ah? ¿Qué tal? 3 hombres fieles, 3 hombres con principios íntegros, que en su momento dicen: no, así todos lo hagan, nosotros continuaremos adorando, sirviendo y obedeciendo a nuestro Dios. Y fueron imputados por desobediencia y rebelión contra los dioses y contra el rey. Notemos que las artimañas empleadas por el calumniador han sido siempre las mismas. ¿Quién es el calumniador? El acusador. El diablo. A nuestro bendito Señor también se le acusó de ser un rebelde, un sedicioso y un quebrantador de la ley. Lo que le ocurrió a Sadrach, Mesach y Abednego fue lo mismo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Y en ambos casos, si obedecer, agradar y honrar a Dios nos hace rebeldes, entonces bienaventurados somos por ese tipo de rebeldía. Bendita sea toda desobediencia a las leyes y los decretos absurdos que se oponen directamente al mandamiento divino. Bendita sea esa rebeldía que nos lleve a decir no a lo que no agrada a Dios. Siempre será mejor una cruz o un horno de fuego agradando a Dios que un trono o una corona al no hacerlo. Los varones judíos aquí señalados estaban dispuestos a perderlo todo. Ellos sabían que no inclinarse ante esa imagen, ¿qué les traería? Pero no solamente eso, ¿qué iban a perder? Las posiciones. Sus posiciones, sus cargos de autoridad, su poder, su influencia, todo lo que tenían, seguramente sus casas, los bienes, lo iban a perder todo. Ellos estaban renunciando a todo. Aún tuvieron en poco sus propias vidas con tal de no fallarle a Dios. Algo que debemos preguntarnos aquí al ver esta imagen es: ¿dónde está Daniel? ¿Usted no ha pensado en eso? Sí. Sí, me iba a preguntar por qué no. Y que se es inclinado. ¿O será que Daniel está ahí entre los arrodillados? Por supuesto que no. La ausencia de Daniel
al parecer es porque se encontraba de viaje o en otro lugar, en otro sitio como embajador cuando esto ocurre. Aunque la palabra de Dios no lo dice, es de suponerse, porque si Daniel hubiese estado allí presente, ¿qué hubiese hecho? Los 4 a los leones. No serían 3 sino 4. 5 con el ángel. Entonces su nombre estaría al lado del de sus amigos en fidelidad y en lealtad al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de sus padres. Si siendo un adolescente, años atrás, recién llevado en cautiverio, Daniel propuso firmemente en su corazón no contaminarse, ¿cuánto más ahora? También lo haría. Y estaría allí junto a sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces la explicación que se da para eso es posiblemente esto, que Daniel se encontraba de viaje, se encontraba en otro sitio, seguramente ejerciendo alguna tarea, alguna misión que le había sido encargada o encomendada. Bien, mis hermanos, interesante, ¿no? ¿Qué ocurriría si se estableciese un decreto hoy en día? Tiene que arrodillarse y adorar. No digamos una imagen de oro, pero sí cuántas cosas los hombres quieren hoy en día levantar como ídolos. ¿Cuántos ídolos no se quieren levantar como el que levantó Nabucodonosor? Hablábamos de la idolatría el domingo anterior. Y a todos ellos también debemos decirles no. Solamente adoraré a Dios. Solamente a Dios agradaré con mi vida. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque tenemos enemigos fuertes. Tenemos enemigos potentes como lo son el diablo, el mundo y la carne. Pero que el Señor nos ayude a vivir en integridad para Él y que su gracia nos sostenga. Que su gracia sea suficiente para que podamos decirle no a toda tentación y salir triunfantes como lo hicieron estos varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Tú nos has llamado, Señor, a ser santos y nos dices, Señor, como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos a ser diferentes, a ser distintos, a no ser como los demás, Señor, como la gente del mundo que no te conoce y que no te honra. Permítenos, Señor, salir de ese molde y vivir para ti, Señor, para ser agradables y fieles a ti, Señor. Gracias por el testimonio que tenemos en tu palabra, Señor, de estos varones, Misael, Ananías y Azarías, Señor, 3 hombres comprometidos, 3 hombres de integridad, Señor, que no se dejaron llevar por el sistema, que dijeron no a lo que el diablo les estaba ofreciendo en ese momento, que era postrarse y adorar esa imagen, ese ídolo abominable, Señor. Guárdanos de toda idolatría, Señor, y ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a rendirte solamente a ti la adoración y la honra que te pertenecen, porque tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre, y a ti te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.